La mayoría de estudiosos de la Biblia que yo he conocido o he leído consideran que el hombre más grande del Nuevo Testamento después de Jesucristo es el apóstol Pablo. Y definitivamente lo es. Muchos se atreven a decir que ni siquiera hubiera cristianismo entre el mundo occidental o lo que muchos llaman gentiles si no fuera por este hombre, por el apóstol Pablo. Tal es el impacto y la trascendencia del apóstol Pablo que en poco tiempo él llenó todo el mundo conocido con el evangelio de Jesucristo. Este es un hombre increíblemente extraordinario. Hoy yo quiero compartirles el testimonio de un convertido, ¿sí? El testimonio de un convertido es el título del mensaje que quiero compartir con ustedes, y para eso vamos a leer este pasaje de la Escritura. Si algún versículo suena diferente, no está diciendo otra cosa, está diciendo lo mismo, solo que tal vez en otras palabras. Y lo vamos a leer. Los que tienen su Biblia impresa, me acompañan con su Biblia impresa. Los que tienen su Biblia digital, me acompañan dando clic, ¿sí? Y los que no, pues lo leemos en la pantalla. A partir del versículo 1 dice: varones, hermanos y padres, oíd mi defensa que hago ahora ante vosotros. Y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, esto es Jerusalén, educado a los pies del más grande maestro de la escuela más importante en la historia del judaísmo, Gamaliel. ¿Sí? Eso es nota de Norberto y yo. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros, todos vosotros. Y perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles, así a hombres como a mujeres. Como también el sumo sacerdote, presente aquí, me es testigo. Y todos los ancianos, de las cuales también recibí cartas con los hermanos, e iba a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y aconteció que cuando hacía mi jornada y llegaba cerca de Damasco, como a mediodía, repentinamente resplandeció un resplandor del cielo, algo grande, enorme, ¿sí? Una gran luz que me rodeó, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban allí conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no podía ver a causa de la gloria de aquella luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, a Jesús, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor Jesús. Y aconteció que, vuelto a Jerusalén, mientras oraba en el templo, fui arrebatado en éxtasis. Esta es
la primera vez que Pablo personalmente cuenta su testimonio y hay un registro de tal. En el capítulo 9 de Hechos también nos es contado, pero es Lucas quien nos da ese relato. Pablo lo cuenta en 3 ocasiones su testimonio. Es el testimonio de la conversión de Pablo. Ahora, les contaré un poquito del trasfondo de Pablo. La mayoría conoce más de Pablo que yo quizás, pero por si alguien no conoce esto, permítanme contarles un poco la biografía sintetizada del apóstol Pablo. ¿Sí? Bueno, originalmente él nació en una provincia romana en el Asia Menor, una parte oriental, ¿verdad? Y ese lugar se llamaba Tarso. De allí Saulo, que es su nombre, Saúl en hebreo, Saulo en griego, es apodado de Tarso. Saulo de Tarso. Tarso es como, por decirlo así, en aquellos días, la Atenas de Oriente, una región de universidades, de una cultura muy desarrollada. Hasta el día de hoy hay una calzada de rocas que los romanos construyeron, extraordinaria allí, impecable, se guarda hasta la fecha. Muchos creen que allí todavía el pozo donde la familia de Pablo sacaba el agua para tomar está ahí como un testimonio. Él pertenecía obviamente a una familia de comerciantes, gente muy pudiente, gente que tenía como comercio la fabricación y venta de telas y también de tiendas. Bueno, constructores de casas, en pocas palabras. Era el oficio de la familia de Pablo. Era una familia muy acomodada, no acomodada como los que se acomodan en un rinconcito, sino una familia muy pudiente. Tal situación hizo que Pablo fuese educado en lo mejor de la cultura del mundo antiguo y en lo mejor de la religión del mundo antiguo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo nunca necesitó un traductor para hablar en ninguna de las regiones que estuvieran, aun cuando se hablaban idiomas diferentes. Es más, Pablo le legó al griego muchos términos que no existían antes de que Pablo escribiera y hablara en público. Era tan profundo cuando hablaba que muchos ni siquiera lo entendían. Pero aún así, cuando tenía que ser muy sencillo, era demasiado sencillo en su forma de expresar. Este hombre no solo estudió en su región natal, Tarso, en la mejor universidad de allí, sino que también lo hizo en Alejandría, y también lo hizo en algún momento de su vida, no sabemos cuándo, tal vez desde muy pequeño, en lo mejor de la educación judía de la época, como leímos, a los pies del mejor maestro llamado Gamaliel. De tal manera que a medida que vayamos leyendo acerca de lo que es el testimonio de Pablo, lo que él nos cuenta de su vida pasada, nos daremos cuenta que este hombre realmente es impresionante. Es impresionante en muchos aspectos. Por ejemplo, era también ciudadano romano. ¿Por qué? Porque nació en Tarso. Es decir, él es un judío, pero de la diáspora. ¿Cuántos entienden el término diáspora? Es decir, de los judíos que eran celosos de su religión, pero que no vivían en la tierra de Israel, sino fuera. Entonces, Cilicia es una región en Asia Menor, está bajo el gobierno romano, y él nace como un ciudadano romano, pero sus padres son judíos. Entonces, él es romano. Por eso en algún momento, cuando está presentando defensa ante el rey Agripa, él habla con un latín perfecto y habla como un ciudadano romano, porque él es romano de nacimiento. Ahora, cuando está con los judíos, él habla un perfecto hebreo y un perfecto arameo, porque eran sus padres judíos muy celosos, y además de eso fue educado en la mejor escuela del judaísmo, en la escuela de Gamaliel. También hablaba el griego koiné, que era el idioma más culto de los griegos y el que se usaba para hablar en las clases más altas de la sociedad. Pablo hablaba el griego koiné, como el griego helenístico también, que era el griego común en todas las regiones. De tal manera que
este hombre era demasiado culto, por decirlo así, y podía codearse con los estratos más altos de la sociedad en aquellos tiempos, y tenía tal influencia su familia y él mismo que podía ir directamente, con acceso directo al sacerdote, y pedirle al sacerdote que le diera autorización para destruir literalmente a los que él consideraba que eran una plaga en aquel momento, los cristianos. Lo que hoy nosotros sabemos y la mayoría de personas conocen es que después de Cristo es la persona más influyente en lo que a cristianismo se refiere en todo el mundo prácticamente, donde hay la mayoría de cristianos. Pero, ¿por qué pasó de ser un opositor de Cristo y de los seguidores de Cristo a ser un defensor al punto de morir por Cristo y por los que creen en Cristo? ¿Qué hizo que Pablo pasara de un condado enemigo al condado amigo? La conversión. La conversión que él nos cuenta. Puesto que la conversión es un cambio de dirección en lo espiritual que afecta todo el aspecto moral de la persona, y que a la vez es única y singular, porque yo no puedo convertirme por mi hijo, por más que lo ame, yo no puedo convertirme por él. Su conversión depende única y exclusivamente, y es individual, es de él, y depende de una experiencia con Dios. Yo no puedo convertirme por nadie, ni yo lo puedo convertir a él. La conversión es algo que Dios hace y que no se puede heredar. Depende de la intervención directa de Dios. ¿Cuándo se convirtió Pablo? Cuando Dios intervino directamente. Aquellos humildes cristianos y pescadores no podían hablar en el lenguaje ni en la terminología de Pablo. No tenían forma de convencer a Pablo. No había manera de que Pedro, ni Juan, ni ningún otro convenciera a un hombre con la elocuencia y con los pergaminos. Si ustedes entraban a la casa de Pablo, tenía las paredes llenas de diplomas. Y si ustedes le abrían la ley, las escrituras, él los aventajaba a todos los de la época. Ese era el apóstol Pablo. ¿Cómo cambió de ser lo que era a lo que fue? Una conversión. La conversión involucra una ruptura total entre el pasado, estableciendo una nueva vida en la persona, en la cual se relaciona de una manera muy diferente con Dios y con el prójimo. Una persona convertida tiene un antes y un después, y no tiene que decirlo. Los que lo ven lo saben que es diferente, saben que algo ha pasado en su vida. Precisamente cuando el Señor lo llama, no lo llamó para que hablara de Jesucristo, sino para que lo mostrara. Hay una enorme diferencia en hablar de Jesucristo a mostrar a Jesucristo. Y si alguien sabe algo de lo que es estar en Cristo, Cristo en vosotros, vivir en Cristo, es por el apóstol Pablo. Es porque Pablo no nos contaba, sino que lo mostraba. Hombre que su sudor, hasta el sudor, tenía la unción de Cristo. Es decir, que él tenía a Cristo viviendo dentro de él, y cuando él caminaba, Cristo estaba viviendo en él. Hasta su sudor podía sanar enfermos y echar fuera demonios. Al oír tal conversión en un hombre, yo tengo una pregunta para cada uno de nosotros, no solo para ustedes, sino para mí. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú que eres un convertido? ¿Cómo sabemos que realmente hemos sido convertidos por el Señor? Y no que solo somos el resultado de una herencia generacional de religión, o porque ni modo, de alguna manera fuimos influenciados por el entorno y porque nacimos allí. ¿Cómo sabes tú que no eres un religioso, sino un convertido?
¿Cómo sé yo? Y ahora voy. Esta respuesta no se puede dar ligeramente. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que la palabra, la boca puede expresar. Se trata de lo que la vida puede mostrar. ¿Entiende? La conversión de Pablo no la sabemos porque él hablaba. La sabemos porque él mostraba a Cristo. A eso fue llamado y fue fiel a su llamado, a mostrar a Cristo. Yo te invito durante los siguientes minutos a que analicemos el testimonio del apóstol Pablo en diferentes ocasiones cuando él habla de su antes, de su momento y de su después. Cómo fue impactado y cómo impactó al mundo y lo sigue impactando hasta el día de hoy. Lo primero que quiero que veamos es a Saulo el inconverso. ¿Sí? Saulo el inconverso. Y dejemos que él mismo nos cuente. Saulo el inconverso nos va a contar quién era él. Según Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 9, él nos va a decir cosas muy interesantes acerca de su pasado. Ya leímos algo. Por lo demás, hermanos, ¿a qué les invita? Gozaos en el Señor. Ustedes van a encontrar en el saludo de Pablo siempre que los cristianos deben de gozarse. Y esta epístola es la epístola del gozo, así es llamada. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas si para vosotros es seguro. Es decir, yo no tengo problemas en estarles repitiendo lo mismo si para ustedes es seguro. Y aquí viene Pablo a repetir. ¿Qué es lo que va a repetir? Es decir, que este era un tema de repetición de Pablo. Un tema de repetición de Pablo. Versículo 2. Parece que Pablo aquí dejó de ser refinado por algún momento, porque hay términos aquí que son muy grotescos. Guardaos de ¿quiénes? De los perros. Guardaos de los malos obreros. Hay hombres con conductas de perros, hay malos obreros, es lo que está diciendo. Y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y aquí no está hablando de los que se latigan, de los que se hacen acá. No, está hablando de los que mutilan el cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí él nos va a contar acerca de sus pergaminos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo no por basura. La palabra griega es por estiércol, para ganar ¿a qué? ¿A qué? A Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es enfático en la justicia que es por la fe, fe que es de Cristo y fe que es de Dios también. De tal manera que Pablo, cuando habla de fe, no está hablando de un conocimiento meramente intelectual, sino que está hablando de una vida que puede incluso transferirse de una vida a otra, porque habita a las personas. ¿Se acuerdan cuando él le habla a Timoteo y le dice, la fe que antes habitó en tu abuela Loida? Es una fe que habita, está hablando de algo vivo, no está hablando de teoría o de conocimiento, está hablando de algo que él mismo, Pablo, dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta fe que Pablo habla, no es la fe que muchos conocen, es algo dinámico, es algo vivo, algo que puede pasar de una persona a otra. Sí, las tradiciones son todo lo que nosotros podemos pasar, pero esta fe habita en una persona
y por la gracia de Dios puede pasar del padre a los hijos, a los abuelos, pero es una fe que habita, que llena a las personas. Habitar es llenar. Entonces, ¿qué nos dice Pablo que era? Antes de su conversión, ¿qué era Pablo? Era lo mejor que había. Si me buscas por la religión, soy lo mejor. Si me buscas por el aspecto moral, soy irreprensible. Si me buscas por la ley, o sea, en mí no vas a encontrar tacha. Soy perfecto. Pero este hombre que dice ser perfecto, según él, es un fariseo. Y como un fariseo, era un perseguidor de los creyentes, uno que los azotaba, los encarcelaba y hasta mató una de las vidas más preciosas que existieron en el Nuevo Testamento, Esteban. Él lo mató. Él era el que pedía la orden, las órdenes, el que organizaba y el que a la hora de la hora no se ensuciaba las manos, sino que se las ensucian otros. A mí pónganme sus cosas, yo se las reviso y les doy ánimo para que arrojen las piedras. Prácticamente es el autor intelectual. ¿Quién iba a pedir carta a los sacerdotes? Él. Él era el que iba a decir a los sacerdotes que le dieran cartas para tener licencia para perseguir y asolar a los cristianos. Según él, esto lo hizo como fariseo, como un celoso de la fe, de la religión. Así lo hizo. Hechos 22:20 nos dice que él estuvo allí el momento que mataron, que apedrearon a Esteban. Ahora, la gran pregunta es, sí, aquí está, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, ¿testigo de quién? De Jesús, de Jesucristo, tu testigo, Señor. Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que lo mataban. Allí estaba un hombre. Escuchen, no hay nada más feo en el universo, y ustedes me han escuchado muchas veces, que la autojusticia y la religión. ¿Qué no se ha hecho en nombre de la religión durante todas las edades? Los peores crímenes se han hecho en nombre de la religión y a través de la religión. Él dijo y nos dice que es un fariseo, y nos lo dice también en Gálatas capítulo 1 del versículo 9 al 16. Ahora sí, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Anatema, ¿sí? La palabra anatema es maldito. Pues aquí él está diciendo ahora: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, es decir, estoy hablando de mi vida pasada, no sería siervo de Cristo. Si el hombre quiere quedar bien con el hombre, no puede estar bien con Dios. ¿Entienden lo que sucede? Si yo quiero agradarle a los hombres, no puedo estar bien. No puedo ser siervo de Jesucristo. Ahora, continúa diciendo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué tuvo después de que Ananías le puso la mano y recobró la vista? Volvió al templo y tuvo un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Es un arrebatamiento del espíritu humano trasladado a las dimensiones de Dios, donde Dios, el Señor Jesucristo, le dio el evangelio al apóstol Pablo. Él no lo aprendió de hombres. Y durante 3 años lo que él recibió no fue acotejarlo si era acorde a lo que tenía Pedro y otros. Él se quedó en Arabia, se quedó en el desierto, hasta que ese evangelio se hizo vida en él, y cuando salió no lo hablaba, lo expresaba, lo mostraba. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba,
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, ¿en qué momento le agradó a Dios? ¿Y en qué momento lo apartó? Cuando le encontró el camino. No, desde Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Por qué lo llamó? Por su gracia. Porque era el mejor que había dentro del judaísmo. ¿Porque era el mejor judío que había? ¿Por eso lo llamó? No, es más, Dios lo llamó desde antes y permitió que él conociera lo feo que es la carne, aun cuando cree ser lo mejor y el mundo lo puede considerar lo mejor, para luego, por su gracia, llevarlo a un punto donde vea que él es el peor de los pecadores y revelar a su Hijo en mí. ¿En dónde? ¿A través de quién el Padre revelaba a Jesucristo? A través de la vida de Pablo. Sí, no para que hable del Evangelio, no para que enseñe, sino para que Cristo sea revelado en mí. Para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne o sangre. Está hablando, no consulté ni con Pedro ni con nadie más. ¿Sí? Lo recibí del Señor. Por un momento, yo sé que esto requiere mucho tiempo, les voy a regar su paciencia, pero si ustedes alguna vez han buscado el significado de la palabra fariseos, ¿qué es lo que les dicen las enciclopedias o diccionarios? Dicen hipócrita, ¿verdad? Eso es falso. El término fariseo, del griego farisaios, no significa hipócrita, significa separado, apartado. Eso significa fariseo. Este grupo fue el más influyente de los 3 grupos sociopolíticos y religiosos de la época en el Nuevo Testamento: los saduceos y los esenios. Pero el que más influyó en toda la cultura y culto judío fueron los fariseos. Del hebreo, la palabra también significa lo mismo, es perushim, y significa los separados. Y también la palabra aramea describe lo mismo, los separados, pero ellos se dieron ciertos nombres, se atribuyeron ciertos calificativos, como Haverim, que significa los santos, y Kedushim, que significa también santos, pero los elegidos y deseados de Dios. ¿Entienden? Según los fariseos, ellos eran los santos y los elegidos y deseados de Dios. En sus propias descripciones, apartados, los santos, los elegidos y deseados de Dios. ¿Cuándo nacieron ellos? En el siglo II. En una época en que Dios no hablaba. En una época en que Dios guardó silencio. En los 400 años en que Dios no le dio profeta a Israel, es cuando nacen con Juan Hircano y se organizan los fariseos. Curiosamente, yo conozco a un líder muy influyente que encuentra 5 razones por las que nosotros deberíamos imitar a un fariseo. Bueno, luego veremos si el Señor Jesús nos da una sola razón para imitar a los fariseos. Pero sorpréndanse, un líder muy influyente predica 5 razones para imitar a un fariseo. Aquí quiero llevarlos para acortar espacio. ¿Qué dijo el Señor de los fariseos? ¿Qué dijo el Señor Jesús de los fariseos? Ahora, los encuentros de Jesús con los fariseos eran para alquilar balcones. Era para ponerlos allá en el centro de un estadio como el Monumental y llenarlo. Y se llenaba, porque eran debates electrizantes. El Señor siempre fue duro con ellos y ellos siempre persiguieron y quisieron matarlo. Entonces, esos encuentros, si hoy el Señor viniera y nosotros viviéramos en eso, yo les aseguro que nosotros quisiéramos estar presentes en uno de esos encuentros. Eran electrizantes, eran el espectáculo de la época, ¿sí? Cuando el Señor se cruzaba con los fariseos o con alguno de ellos. Bueno, les voy a mencionar solo unos casos, pero el primer fariseo que aparece en escena
es Nicodemo, ¿se acuerdan? Visitando a Jesús de noche para que nadie lo vea, pero llega con aquella palabra: sabemos que has venido de Dios, es decir, en nuestro concilio, y seguramente ahí estaba Gamaliel y también Pablo. Dijeron: sabemos que has venido de Dios, es decir, porque en este condado donde nosotros vivimos, las cosas que tú haces no se hacen. Aquí somos perfectos, somos los puros, somos los elegidos y deseados de Dios, pero en nuestro condado las cosas que tú haces no se hacen. Pero nadie puede hacer lo que tú estás haciendo si no viene del condado de los cielos, si no viene de arriba, si no viene del Padre, si no es un enviado de Dios. No puede hacer lo que tú estás haciendo. Y lo sabemos, ellos lo sabían que este era el enviado. Pero Jesús no le dio el abrazo después de tremendos saludos. Sabemos que vienes de Dios, vienes del cielo, que eres de allá arriba. Además que él se llamaba Nicodemo, Demos, que significa pueblo, y Nico, que significa dominador. Y además de ser uno de las familias israelitas más poderosas económicamente que se pueden registrar según los historiadores. ¡Qué tremendo! El Señor ni siquiera le dio el abrazo ni le dijo bienvenido. Inmediatamente le dijo: tú no perteneces al reino de Dios. Puedes ser un principal y puedes ser el mejor en tu religión, junto con Saulo y con Gamaliel, pero tú no perteneces al reino de Dios. Porque no pertenecía. Y lo mandó a nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de lo alto, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Entienden? Eso decía, y eso era lo que el Señor sabía de los fariseos. En otra ocasión les puso en evidencia de que ellos ni amaban a Dios ni amaban al prójimo, y para eso les contó la famosa parábola del buen samaritano. ¿Sí? Les presentó al sacerdote, al levita, a lo mejor. Hay que saber que los fariseos en el tiempo oscuro, se aprovecharon de una situación y una necesidad espiritual y de ignorancia del pueblo para convertirse en los amos y señores del pueblo, y se apoderaron del templo. Ellos se apoderaron del templo. La mayoría de ellos metieron a gente como Herodes, que ni siquiera era un judío, y metieron a escribas que eran ceneos, que ni siquiera eran israelitas. ¿Para qué? Para tener toda la influencia y todo el poder en su control. Entonces, él les presenta esta parábola y les dice que ellos no saben lo que es amar a Dios ni amar al prójimo. Eso es lo que nos dice la parábola del buen samaritano. Pueden tener la mejor religión, pero no tienen nada de amor por Dios ni por el prójimo. Otra historia les dice que ellos, aunque iban al templo, no honraban a Dios ni oraban a Dios. La parábola del publicano y el fariseo. Oraban consigo mismo, oraban para sí, no oraban para Dios, y se justificaban a sí mismos. Otra ocasión les dijo literalmente que aquello de lo que ellos estaban orgullosos era una mentira. Ellos no eran hijos de Abraham. Ellos dijeron: a Abraham tenemos por padre. El Señor les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ustedes no son hijos de Abraham. Y cuando el Señor les dijo que eran esclavos de sus pecados, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron ellos? Jamás hemos sido esclavos. Mentira enorme. Y por eso le dijo: mentirosos, ustedes son hijos de la gran serpiente, son generación de víbora. El padre de ustedes es el diablo. Literalmente es lo que les dijo. Por eso le digo que los debates del Señor con los fariseos, los encuentros, eran de alquilar balcones. En otra ocasión les dijo que ellos eran ciegos y que guiaban ciegos. Nacieron en un tiempo de oscurantismo, se aprovecharon de una situación de oscuridad total del pueblo de Dios y se entronaron, se empoderaron, a tal punto que el testimonio del Espíritu Santo es que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Cuando Él vino a su pueblo no le recibió. ¿Por qué? Porque quienes controlaban y habían enseñado una religión no sabían distinguir a Dios. Estaba Él allí. El Señor les dijo también que sus mandamientos eran de hombre, no eran los mandamientos de Dios. Podían ser expertos en la ley, pero sus mandamientos eran de hombres, no eran los mandamientos de Dios. También
lejos de alabarlos en algún momento, dijo, la única cosa positiva que se puede rescatar de las palabras de Jesús referente a un fariseo son: haced todo lo que ellos os dijeren, mas no hagáis lo que ellos hacen. ¿Entienden? Si ellos les dan un buen consejo, háganlo. ¿Sí? Si les dicen, lávense las manos antes de comer, háganlo, porque eso es saludable. Pueden evitar enfermedades, una infección. Háganlo, pero no vivan como ellos. Y para terminar, el Señor los alabó muchísimo en Mateo 23, el famoso discurso de los ayes y maldiciones. Lejos de bendecirlos, el Señor los maldijo. Esto puede ser increíble, pero lejos de bendecir a un fariseo, el Señor los maldijo. Si no, lean el discurso completo del Señor en Mateo 23. Esto es increíble. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros podemos pensar que esto solo puede estar pasando en el pasado o en otros lugares, pero no a nosotros. Y eso es lo más peligroso. Pablo solo supo que estaba mal cuando se encontró con Jesucristo. Isaías solo supo que era un pecador y un inmundo cuando estuvo en el templo en la presencia del Señor. Y no hay otra manera de que el hombre pueda saber quién es. Ahora, tal vez esto nos ayude a comprender algo y se los voy a leer nada más. Pero la conversión de Pablo es muy interesante porque es como la conversión de todas las personas que han experimentado una conversión. Tiene que darse un encuentro con Jesucristo. Y como lo dije anteriormente, yo puedo enseñarle religión a mi hijo y espero no enseñarle religión. Lo que menos quiero que él aprenda es religión. Lo único que yo quiero que sepa es que Dios lo ama y es un padre. Y que yo como su padre lo amo. Yo no quiero que mi hijo aprenda ninguna religión. Solo quiero que aprenda a ver a Dios como su padre y como un padre que lo ama. Y que cuando yo no esté presente y él esté en cualquier lugar, sepa que es un hijo de Dios y que ama a Dios. Y que si él honra a Dios, Dios lo va a honrar. Esté en cualquier lugar, eso es todo lo que yo quiero que él sepa de mí. Eso se llama convicción. Si yo tengo esa fe y se la puedo transmitir a él, eso no es conceptos, eso se llama vida. Eso es mostrar a Cristo. Por la gracia de Dios, yo tengo al hijo más lindo del mundo. Yo no tengo ningún mérito. Y puede sonar orgulloso. No, yo solo no estoy orgulloso, estoy feliz con el hijo que Dios me ha dado. Sé que él crecerá y tomará sus propias decisiones, pero yo solo puedo orar que Dios trabaje en su corazón y que yo pueda mostrarle a Cristo. Si yo no puedo mostrarle a Cristo a mi hijo y en mi hogar, entonces lo que yo predico y enseño no sirve. Si yo no puedo afectar positivamente e inspirar a mi esposa y a mi hijo a confiar y a creer en el Señor, entonces mi mensaje no sirve. Porque si no me funciona a mí, no le va a funcionar a nadie. No importa si al final solo haga lo de Abraham, de crear un solo hijo, o lo de Jeremías, de tener un solo discípulo, pero no estoy preocupado por agradar a los hombres, ni por tener fama, ni fortuna, ni éxito. Y menos ahora, con el que se ha desatado, ya investigan a todos los magnates de Dios y todos están en juicio. Yo creo que esto tiene que ver con parte del tiempo profético en donde Dios dijo que el juicio empezaría por la casa de Dios. Ahora muchos de ellos tratan de lavar su mano pidiendo perdón, diciendo que han predicado un evangelio falso y piden perdón. Después de que están siendo investigados y que saben que están sucios. La conversión va acompañada del arrepentimiento. Cuando Pablo estaba hablando de lo que los judíos, los mismos fariseos, le hicieron al Señor,
Unos interrumpieron el discurso de Pedro, y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo: arrepentíos y conviértanse al Señor. Los mandó a que se bauticen. ¿Por qué? Porque la palabra conversión del hebreo significa literalmente darse vuelta. Es apístrofe, significa darse la vuelta. Es volverse a Dios, es retornar a Dios, a quien hemos ofendido y con quien hemos pecado. Y producto de ese desvío es que somos capaces de herir a cualquier persona y no mostrar el carácter y la naturaleza con que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Aquel hombre que antes perseguía y mataba a los cristianos, de pronto dejó de perseguirlos para buscar más cristianos para este camino, al punto de ser apedreado, al punto de exponer su vida y estar dispuesto a morir por los demás, los conociera o no. Pasó de ser entonces el que mataba al que transmitía vida. Pasó de ser el que odiaba al que amaba, hasta el punto de decirle a los romanos que estaba dispuesto a convertirse en un anatema por amor a sus hermanos que son de la carne, es decir, a los mismos judíos fariseos que él conocía. Y pasó de buscar la gloria de los hombres y ser lo mejor a tenerlo como basura, sabiendo que lo mejor y el mayor premio de la vida es Cristo. Y concluyamos leyendo Filipenses 3 del versículo 7 al 11. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y si leemos los siguientes versículos que tienen una Biblia impresa allí, deja claro que Él no lo ha alcanzado, pero prosigue a la meta y nos habla que el premio para Él es Cristo y que ese galardón es todo lo que busca ahora. Ya no busca el reconocimiento de los hombres, ya no busca tener una posición entre los hombres, ya no busca que lo conozcan como el Señor justo. No importa, ahora lo que quiere es ganar a Cristo, dispuesto a perderlo todo. Yo quiero animarles a buscar un encuentro con Cristo. Conocí al Señor siendo un adolescente, y esto tal vez les dirá que no soy tan joven, en el año 92. Y fue un encuentro con el Señor que marcó un antes y un después en mi vida, que fue una conversión. Jamás estuve buscando a Dios y eso fue fortuito. Y Dios tiene esas formas de obrar. La religión que a mí me habían heredado mis padres era la religión católica, religión que yo aborrecía, porque yo iba obligado, porque a mí me llevaba mi abuelo de las orejas, me hacía entrar a la iglesia, y si yo me distraía o me dormía, eran codazos, eran jalones de oreja, y cuando salíamos de la iglesia, en lugar de darnos un heladito, nos daba palo. Así era como la religión me estaba siendo heredada a mí. Yo terminé odiando esa religión. Pero siendo un muchacho en una cultura
Y sin el control de mis padres, tenía apenas 12 años cuando mi padre me dijo: sea hombre, necesita dinero para ir a buscar mujeres, aquí lo tiene. Era un hombre extremadamente machista. Y yo me involucré en pandillas. Gracias a Dios yo no consumí drogas, pero todos mis compañeros las consumían. Es más, les voy a revelar un secreto porque él ya está muerto. Mi hermano mayor, en una finca de mi papá, tenía un plantillo de marihuana. Dios me encontró en el momento preciso. Si no me ha encontrado en ese momento, yo hubiera muerto, porque fue después de peleas en las cuales mi vida estaba expuesta, yo estaba siendo perseguido. El Señor literalmente me rescató de la muerte, y no fue porque alguien me enseñó Biblia. Yo no sabía nada de la Biblia. Fue hasta en esa semana en que el Señor me encontró, que me leí en una semana todo el Nuevo Testamento, sin comprender nada, porque fue tal el impacto que hubo en el encuentro con el Señor que marcó mi vida, y sé que marcó un antes y un después en mi vida. Después, el Señor permitió que yo estudiara en las mejores escuelas de las Asambleas de Dios y aprendiera la mejor religión, y siendo aún un joven, antes de los 20 años, tener un liderazgo ya dentro de las Asambleas de Dios y terminar siendo un profesor de seminarios bíblicos en las Asambleas de Dios. Y cuando tenía mucho éxito me encontré vacío, y de pronto llegó un hombre de Nicaragua, dio un seminario, y vi algo en ese hombre que yo dije: yo no quiero terminar mi vida creyéndome la divina papaya, dicen en Ecuador, o la última Coca-Cola del desierto, y con una vida hueca. Entonces fue allí donde tomé un cambio radical en mi vida. Hasta ese momento era un joven muy apasionado por el Señor, demasiado apasionado. Evangelizábamos en universidades, en las calles, en cárceles, en todas partes. No había día que nosotros no estuviéramos evangelizando, aun cuando yo tenía mi espacio en la Facultad de Teología, donde era profesor, y una agenda llena de invitaciones. Yo sabía que todo eso quedaba atrás cuando daba ese paso. Y así fue. Para vivir en la ignorancia, en el anonimato. En este momento yo les voy a decir algo. He aprendido mucho de religión, pero todo lo que he aprendido de la religión no lo quiero. No lo quiero. Por eso les decía que este año yo lo único que quiero es que aquella pasión con la que el Señor me inyectó desde el momento en que me atrajo sea restaurada en mi corazón, y no estar al lado de una persona sin por lo menos hablarle de Él. Ojalá y pueda mostrarle a Cristo. Para mí el último día puede ser este. No existe mañana, y puede ser así para cualquiera. No sé qué vendrá mañana ni qué vendrá para esta congregación, pero les quiero despertar a algo, o animar a algo. Y si eso se despierta en ustedes, pueden morir en paz. Amen al Señor. Permitan que Él llene sus corazones, que su naturaleza sea formada en sus vidas, y que puedan mostrar a Cristo. Puedo sentarme y discutir doctrina y Biblia con muchas personas, pero podría ser una pérdida de tiempo. Todo eso puede ser basura, como Pablo dice, si no podemos mostrar a Cristo. De verdad. Después que Pedro y dos discípulos más tuvieron un encuentro que el Señor les permitió tener, y el testimonio del Padre, Pedro dijo algo. Cuando muchos estaban dejando al Señor, Pedro les está diciendo, los discípulos están diciendo: Señor, te están dejando, se están yendo, tu congregación se está acabando. ¿Sabe qué dijo el Señor? Si ustedes quieren ir, también. Les dio hasta un empujoncito. Pedro dijo algo:
¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Para Pedro eso no era doctrina. ¿Y sabe por qué no era doctrina? Porque él estuvo en el monte con el Señor. Y cuando estuvo en el monte con el Señor y vio su naturaleza, vio su gloria, supo quién era él. Además de eso, estaba Moisés allí y estaba Elías, el más grande profeta y el dador de la ley. Los dos referentes más importantes en el pueblo de Dios estaban allí. Pero el testimonio del Padre fue: a él oíd. ¿A quién? ¿A Moisés? ¿A Elías? No, oíd al Señor. Fueron preciosos y fueron fieles, pero en la única vida que el Señor se agrada es en la vida de Cristo, la que le produce contentamiento, la que llena de gozo el corazón del Padre. No me gusta hablar de mí ni de mis experiencias porque no quiero dirigir a nadie hacia mí. Quiero dirigir a las personas a Cristo. No es que no las tenga, no es que no pueda contarles experiencias maravillosas en el Señor. Es que solo Cristo puede darnos palabras de vida y solo su vida puede llenarnos y darnos el verdadero sentido que necesitamos. Nunca nos sintamos mejores que nadie, ni creamos que estamos en el derecho de enseñorearnos de vidas y de disponer de ellas. El dador de la ley, el que vio el dedo de Dios escribiendo en aquellas piedras, cuando Dios le dijo: este pueblo es rebelde, apártate porque lo voy a raer de mi presencia, lo voy a destruir, dijo: Dios, hasta yo estoy cansado de Dios. No dijo eso. Dijo: bórrame a mí de tu libro, pero no destruyas a este pueblo. El dador de la ley, en el momento en que Dios le había dicho: de ti voy a levantar una nueva generación, no quiso que Dios destruyera al pueblo que le pertenecía a Dios. No quiso que Dios fuera severo y juzgara al pueblo con todo el derecho. ¿Qué es lo que quiso? Bórrame a mí de tu libro. El hombre más justo del Nuevo Testamento estaba dispuesto, después de encontrarse a Cristo, a morir por sus hermanas, a ser maldito él, literalmente a pasar por la misma experiencia de Cristo, con tal de que sus hermanos alcanzaran a Cristo y fueran salvos. Solo cuando Cristo está presente en una vida se puede sentir el palpitar del corazón de Dios. No tenemos que inventarnos religiones ni cosas. Nada de eso es un camino que conduce a Dios. Solo puede llevarnos al Padre el que descendió del cielo. Y solo puede mostrarnos al Padre el que descendió del cielo y que está en el cielo. Que el Señor nos ayude a decidir sabiamente en la vida, porque estamos entrando a la última generación, o a la última etapa de una generación en la que se vendrán cambios muy acelerados y agresivos que darán cumplimiento a la profecía del tiempo final. Quizás no tengamos muchos años para permitir que Cristo sea formado en nosotros y alcanzar la estatura del varón perfecto, los hijos maduros por los cuales la creación misma gime esperando esa manifestación. Que el Señor nos ayude, y humildemente quiero invitarles a que le pidamos al Señor que nos permita verlo, conocerlo, experimentarlo. Pónganse de pie, por favor. Señor, gracias. Gracias por la vida de Pablo y por mostrarnos en él lo mejor de la carne y lo que es capaz de hacer. Señor, pero no solo nos muestras esa etapa de Pablo, sino que nos muestras el después, al hombre con el cual has bendecido al mundo occidental, con el cual has bendecido nuestras vidas, el hombre que nos trajo una revelación del Cristo no cordero, sino del Cristo glorioso, y que hace que el hombre muestre tu gloria. Señor, gracias por la vida del apóstol Pablo,
que nosotros también encontremos un día una verdadera conversión y que todos sepamos que hay un antes y un después en nuestras vidas. Señor, que no tengamos temor de nada, del mañana, porque tú estás llenando nuestros corazones, estás llenando nuestras vidas y nos has dado la victoria sobre todas aquellas áreas y fracasos y pecados que no solo son conocidos, sino aquellos que son ocultos. Señor, que la verdadera identidad nuestra sea tu naturaleza, una naturaleza liberada y glorificada, Señor, transformada. Por favor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.